Baní o Engracia y Antoñita. Autor Francisco Gregorio Villini. Capítulo 3. Diferencias y rasgos de Engracia y de Antoñita. Siendo Engracia sincera, parecía de carácter reservado, mientras que, siendo Antoñita muchas veces por amor propio efectivamente reservada, parecía más franca. A Engracia la distinguía su modestia y una prudencia a toda prueba. A Antoñita sus arrebatos y un arrojo sin igual en los momentos precisos. Engracia era humilde hasta en sus ideales y sobria hasta en los atavíos relucientes con que tantas mujeres suelen vestirse. Antoñita, por el contrario, fantaseaba hasta llegar a términos imposibles. En eso conservaba Engracia más la sencillez de su origen vanilejo que Antoñita. Cuando entre las dos hablaban del porvenir, Engracia apenas si tendía la vista para colorearlo más allá de las verdes lomas que rodean su valle. Antoñita daba vuelos a su imaginación y traspasaba los horizontes. Para Engracia, la felicidad de su porvenir podía muy bien acomodarse en su mismo pueblo. Para Antoñita no. Ni aun con su presente estaba conforme. Aspiraba a otro espacio. Quería otra vida. En esto también Engracia conservaba el tipo moral de sus paisanas de otros tiempos. Antoñita era la imagen de sus paisanas de hoy. Las vanilejas de hoy, por lo común, desestiman a su pueblo. Inconformes en él, desearían vivir en Santo Domingo. Y algunas que llevan hasta el exceso esas ardientes aspiraciones, no comprenden que, en la mortificante idea de no poder realizarlas, pierden la dicha de vivir contentas en su hermoso valle. Porque, como dice un filósofo, muchas veces se es más feliz por la carencia de sufrimientos que por el goce de los placeres. Al mudarse del lugar donde nacieron y se criaron, se ven obligadas a cambiar de vida y de costumbres. Las necesidades aumentan y, por lo tanto, aumentan los trabajos en unas y las privaciones en otras. Cuando no pierden en lo social, pierden en lo moral, y es evidente que hasta en lo porvenir sus vidas se perjudican. Las vanilejas en su pueblo se casan en mayor número que aquellas que emigran de él. Parece que sus bellas cualidades inspiran más entre los tintes de sus lomas y el aire puro de sus praderas. Las rosas, cuando se ven prendidas de sus rosales, tienen un atractivo mayor, y en el campo parece que están más llenas de lozanía que en los cultivados jardines. El agua cristalina se mira y se bebe con más gusto en sus propios manantiales. No desdeñéis, pues, niñas de Baní, el tesoro que os dio la naturaleza. Vuestro orgullo debe de ser Baní. Por no violentarse en deseos irrealizables, bien se hallaban vuestras madres en su manera de vivir, sin envidiar el ruido de las capitales. Y debido a esa conformidad, nunca llegaron a perder la herencia que a vosotras es tan legítima. Aquella inocencia de vida y de modales que las agraciaba sin que fueran ignorantes, ese candor que mantenía imperturbable la serenidad de su conciencia, aquella sencillez en sus costumbres sin ser incultas, esa natural amabilidad sin coquetería que conquistaba los corazones, aquella alegría de que gozaban en las más simples de sus fiestas sin ser tontas, y aquella satisfacción que tenían de su propio valer sin abandonar nunca la modestia que les era peculiar. Engracia, aunque poseía además esa otra cualidad que tanto abunda entre sus paisanas, la educación de todos los quehaceres del hogar, ni barría, ni fregaba, ni planchaba, ni cocinaba en su casa, pero tejía y bordaba constantemente. Todo el dinero que ganaba con las labores de sus manos lo invertía en la compra de sus vestidos y la ayuda de los gastos de la familia. Antoñita estaba siempre pordioseando los libros y, como hemos dicho, leía las poesías y novelas que le era dable conseguir en Baní. Cuando se dejaban de ver en las horas del día,
Preguntaba Antoñita a Engracia. ¿Qué has hecho hoy? Engracia le mostraba con satisfacción algún bordado, guariqueña, tejido o alguna costura. ¿Y tú qué has hecho? Y contestaba con igual satisfacción Antoñita. Yo leí la Tala de Chateaubriand, la Julia de Lamartine, o le citaba otra obra cualquiera que hubiese leído y luego añadía. Me aprendí de memoria estos versos, mira. Y le enseñaba la copia de alguna poesía. Con su carácter bueno y complaciente, celebraba en gracia a su amiga y por lo regular exclamaba, ¡Wow, Antoñita! Así pasaban el tiempo estas angelicales criaturas y ambas experimentaban placer dignificador en sus diferentes labores. La una, con el afán de su lectura, creía enriquecer su inteligencia y fortalecer su espíritu, y la otra, sin hacer mérito de ello, cumplía una alta misión moral con el trabajo de sus manos que ayudaba a la subsistencia de su familia. No hay duda, Engracia era una hija excelente, y por eso su madre no se cansaba de bendecirla, ponderando su fortuna. Para afirmarse más en esa ponderación, refería muy a menudo el cuento de un gatito prieto. Vulgar y todo parecerá el dicho cuento, pero no se puede omitir ciertas circunstancias en la vida de personas que nos interesa dar a conocer, sobre todo cuando esos detalles a veces muestran más y explican mejor el carácter de su individualidad. Siendo muy niña todavía, a Engracia le regaló su madrina un gatito negro como signo de buena suerte. Era de verse el esmero con que la chicuela criaba a su animalito. Le daba de comer, le arreglaba el blando lecho, lo aseaba, lo peinaba, lo perfumaba y le ponía collares de cinta de diferentes colores. ¡Qué manera de mimarlo! Lo subía a sus piernas y le hablaba y lo bailaba y le cantaba y le besaba. Le estrujaba el hociquito, aunque algunas veces, al tomarle las patitas para enlazarlo en torno a su cuello, solía el felino animal abrir sus uñas y arañar a la pobre niña. Ella, al sentir que la arañaba, lo tiraba al suelo. Ingrato, no me quieres. Pero pronto se reconciliaba con él y volvía a entretenerse con los mismos juegos y caricias. Con esos mimos y ñoñeos fue creciendo el gato, manso y domesticado, hasta llegar a obedecer como un perro a todo lo que se le mandaba. Y así, gordito y juguetón, se hizo hermoso y un cazador de fama, al extremo de causar la envidia de cuantas personas lo veían. A un vecino de posición acomodada le dio por querer comprarlo, y después de algún tiempo de haber hecho varias proposiciones inútiles para que se lo vendieran, llegó un día en que ofreció por él una ternera. La madre de Engracia, que era muy interesada, veía un buen negocio en el cambio, y aunque consideraba el cariño que su hija le tenía al animal y la pena que debía causarle desprenderse de él, se fijaba más en el beneficio que en la pena de su hija. Engracia, que había entrado en sus 11 años, comprendió el deseo de su madre y, pensando en lo ventajoso del negocio, ella misma, sin más vacilación, entregó el gato al vecino. Qué esfuerzo tan sobrehumano hizo la niña. Cuántas lágrimas derramó a solas. Sin embargo, la pena engendrada por la virtud llega un día en que se torna en gozo. Así como todo en el mundo se equilibra, también el sentir del corazón y las acciones, tarde o temprano, reciben con creces el premio merecido. Apenas se habían transcurrido 5 años cuando Engracia, llena de alegría, experimentó la satisfacción de recibir el dinero de la venta de las reses que había producido la novilla cambalachada por el gato. Con ese dinero pudo Engracia regalar vestidos a sus hermanas en las fiestas de la patrona del pueblo y pudo dar a su madre el valor de la cobija de su bohío que estaba vieja y llena de goteras. Acabamos de anotar a la ligera las diferencias de carácter de las dos protagonistas de esta historia. Diferencias que, si bien se examinan, resultan ser afinidades, pues en el fondo se parecían, se confundían, se cambiaban. En algunas exterioridades disentían tal vez por capricho o por gusto, pues cuando a Engracia, por ejemplo,
En esas idas al río y al volver del baño, recogía varitas de San José y esas otras menudas y bellísimas silvestres que aquí llaman cañuelas y angelitos. Antoñita se adornaba los labios con flores de quibey, una especie de azucenas venenosas, pero muy hermosas. Antoñita, no seas loca, le gritaba Engracia llena de miedo, quitándole las flores de la boca. Y otras veces, mientras Engracia se ocupaba en arreglar su ramillete, Antoñita se entretenía en cortar espinas de guasábara y traía a su casa ramas de guayacán en las manos. No así sucedía en otras cosas. Muchas veces se entablaban discusiones sobre modas, baile y música, o sobre algún parecer concerniente a la belleza o a las cualidades morales de alguna de las otras amigas del pueblo. Por lo general, Antoñita triunfaba en sus opiniones sin que por ello Engracia dejara de sentirse satisfecha con el triunfo de su amiga. Y tanto era así que después, en las conversaciones que tenía con otras personas, cuando se hablaba referente a las mismas materias, daba el mismo parecer de Antoñita y se complacía en anteponer estas palabras. Yo digo y pienso sobre esto como Antoñita. Y no se crea que Engracia fuera una mujer desprovista completamente de iniciativa, ni mucho menos que fuera una sosa incapaz de formular un buen juicio sobre las cosas. Por el contrario, tenía clarísima concepción y mucho tino en el pensar. Como palomas arrulladas bajo las palmas de su pintoresco valle, extendiendo las alas al romper sus crisálidas entre oro y rosas el orto de las mañanas, para subir del prado a la colina, nunca remontando su vuelo más allá de los nidos de paja que forman sus viviendas, y asentándose de caricia en caricia y de brinco en brinco, ora en la cima del risco, quedan Engracia y Antoñita. Y nosotros lancemos una ojeada al lugar que las vio nacer.